Listo. Ya estamos grabando y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por aceptar este nuevo horario para las próximas 2 semanas. Y bueno, tuvimos algunas dificultades con respecto a las lecturas. No, señora. Buenos días, doctora Yala y compañeros. Buenos días, María Colombia, ¿cómo Buenos estás? días. Bien, bien, gracias a Dios, extrañándolos, extrañándola a usted también. Sí, ajá, Yo pero también, aquí yo también. estamos. Muy Sí. buenos días a todos, compañeros. Hola Narcisa, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí dispuesta a otra nueva clase Buenos con días a ustedes. todos. ¿Cómo están? Buenos Hola, Buenos días. días. Nu- Enrique, Yolanda, Juan, Olguita, Miriam, Saludos. Hola, muy Angelita buenos días, Nuri. Buenos días. y Eh, los com- demás que no vea. Compañeros, estoy grabando la sesión sobre mi computador con el propósito de luego compartir con Frank. Frank no podía acompañarnos hoy porque está en zona rural. Normalmente sábados no trabajan en multiversidad. Y discúlpeme por favor por la demora. Frank me compartió todas las claves de administrador de la reunión. Lo que pasa es que parece que la plataforma me ubicó con otro IP en otra parte del mundo y ayer todo funcionó bien, hoy me bloqueó. Me pidió códigos de confirmación que no tengo. Entonces Mm. estamos ahorita en Zoom gratuito que probablemente se va a cortar en 40, 45 minutos, pero podemos volver a ingresar con el mismo link, ¿ok? Ah, El bueno. mismo Vale, enlace. También gracias. podríamos probar por Meet, que también es eh, es muy fácil y también se puede grabar. ¿Y Bueno, tiene, claro y que tiene más tiempo o qué? ¿Que este? sí, desde se ha utilizado, por ejemplo, Sí. para eventos académicos y es bueno, No, es pero digo, eco. Bueno, las sesiones son de más de 40 minutos. pues no ha pasado que se nos corte. Ah, ok, vea pues. ¿Y la cuenta Meet es cuenta gratuita o hay que Por pagar? Gmail, sí hay que entrar por Gmail. Pero una Ah. cosa, doctora Ayala, y saludos a todos especiales y qué bueno, qué felicidad verlos y verlas. Negras están geniales. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Señora, Ah, ya. ¿Qué era lo que me estaban preguntando? El Meet si hay que pagar o chitica, si es Ya, plataforma. ya, chitica. gracias. Doctora Ah, Ayala, y al fin el tema de Teams, porque pues el tema de Teams es más educativo y pues no requiere estos tiempos, no limita los tiempos, solo que necesitamos correo institucional. No sé por qué la universidad mm, ¿Mm? no nos da un correo Espere. institucional. Ok, yo voy a preguntar, no sabrá decirte. De pronto toda la parte de administración de correos implica algunos aspectos con los cuales no tengo conocimiento, pero podría preguntar. Ok. Bueno, sí, señora. Y, y en cuanto el Teams, bueno, que fue el traslado Sí. de los datos de Skype. Ok, ya. En nuestro grupo también tenemos un equipo administrativo y directivo adicional, por lo cual siempre me sale error que tenemos más de 20 personas en el grupo y también después de quitar varios, aún tenemos el grupo muy grande. Yo podría reproducir enlaces de reunión, pero ahí no podría grabar. Entonces, yo creo que para los propósitos actuales también el Zoom nos sirve, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna dificultad? yo pues no tengo problema, como sea. En este momento, por ejemplo, estoy escuchando muy bien. Yo que siempre tengo problemas de escucharlos, así que sí. Sí, Problema de audio.
Sí, a Más mí bien si empezamos y hacemos y avanzamos. No sé. sí, sí, claro que sí. Les comento en Sí, yo creo que paréntesis sí. que yo normalmente con Teams tengo problema que me escuchan, no sé por qué. Bueno, entonces vamos a iniciar. Dos compañeras que no van a poder acompañarnos hoy, por lo cual los que quieren los invito a compartir sus ponencias también a través del chat WhatsApp en la ponencia escrita para facilitar la revisión para ellas. No es obligatorio, solamente por si lo desean. Y bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Tenemos alguien o un grupito que quisieran ser los primeros para el día de hoy? Ay, Dios mío. ¿Nuri? Sí, pues si nadie dice yo y mis compañeros están de acuerdo, yo digo yo. Pero pues pregunto a mis compañeros. ¿Están de Por mí acuerdo? no hay problema. Por mí no hay problema. Ya estoy listo con el cronómetro. Estoy de Listo. acuerdo. Ah, bueno, entonces, Juan, Olguita, Mili, Angelita, ¿podemos empezar? Por supuesto, estoy de acuerdo. Hágale. Sí, Listo, Súper de señora, de acuerdo. acuerdo. perfecto. Empecemos entonces. Perfecto, perfecto. Compañeros, recuerden por favor, si por problemas de internet o se corta la reunión, vuelven Mm, a ingresar con el mismo enlace, por favor. mm, Ok. mm. Entonces empecemos a Doctora contar. Ayala, ¿usted es anfitriona? Bueno, de aquí de eso. Sí, No. sí Ah, activé, está grabando, se está grabando, ya vi Sí, que se está señora. grabando. sí. Perfecto. Listo, entonces ahí. Ok. Ay, ¿me ven? Sí, vemos la pantalla. ¿Se está compartiendo? Tan raro, estoy viendo algo raro ahí. Bueno, Y ahí ves, está en el fondo de la presentación. Dale, sí, ya están visualizando todo. listo. Sí, ya. ¿Sí? Bueno, entonces voy a Listo, empezar a dar empezamos. tiempo. 3, 2, 1. Listo, vale. Entonces, ¿qué más les Eh, parece? buenos días a todos. Nosotros hoy vamos a compartir digamos, nuestras apreciaciones sobre la complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes. Explorando esa interconexión y diálogo entre disciplinas, saberes, a partir de lo que plantean Carlos Delgado, Lanz y Carrillo, y Erazo, Rinesi y Ribeto. Continúa, por favor. Entonces, digamos que Juan pasa a la siguiente. El enfoque transdisciplinario de la complejidad destaca cómo este desafío de que la complejidad sea transdisciplinaria redefine la producción del conocimiento, alejándose de la racionalidad disciplinaria clásica y promoviendo un diálogo entre diversos saberes. Y es que realmente es un reto bien, o sea, es que no es más nosotros para ponernos desde donde estamos. Somos estudiantes de pensamiento complejo y vemos que tiene la palabra transdisciplinar y, y ese enfoque transdisciplinario y ahora, bueno, nos cuestionamos, bueno, y tenemos que hacer tesis individuales, por ejemplo. O sea, y todo eso tiene que ver con que hay digamos que hay una situación que en la complejidad y es el hecho de que me imagino hay unas reglas en Colombia y en la universidad que todavía no pueden moverse. Esa es como mi primera apreciación al respecto. Entonces, efectivamente, esa redefinición de la producción del conocimiento también tenemos que verla como un proceso, ¿no? Continuemos, Juan, porque la siguiente, Juan, por favor. Ese cambio en la producción de conocimiento plantea una ruptura con la racionalidad disciplinaria, con el hecho de que todos sean disciplinas, promueve un cambio profundo en la manera que se genera el conocimiento, priorizando la colaboración y el diálogo entre diversas disciplinas y saberes.
Lance plantea que la transdisciplinariedad representa una verdadera revolución epistemológica, ya que impugna radicalmente el discurso disciplinario y propone una reconfiguración del conocimiento más allá del cientificismo moderno. También digamos, se plantea un diálogo entre esos saberes, se aboga por la inclusión de saberes populares y cotidianos que suelen ser ignorados por el conocimiento científico tradicional y promoviendo un diálogo más inclusivo. Carrizo, Herrero, Rinesi y Roberto, me pareció chévere mencionarlos. em, Plantean que la producción de conocimiento se construye desde el contexto, es situado. Promueven, digamos que desde nuestro punto, así como que la escuela no puede limitarse a transmitir conocimiento, que deben ser espacios políticos donde los estudiantes piensen y transformen su realidad. Educar es politizar al conocimiento, fomentar un pensamiento crítico y digamos que de verdad, este diálogo entre saberes a nosotros nos cuestionó mucho y esta forma de cambiar radicalmente la forma de producir el conocimiento. Continúa, Juan. Creo que hay que verles diapositivas, pero digamos que a nivel, ya un segundito para terminar, digamos que a nivel de postura, son, digamos, muy complementarias las tres, y las tres propenden de todas formas por generar, no por acabar las disciplinas, pero sí por generar un conocimiento complejo, interesante, que también se propone abordar desde los fenómenos sociales siempre, y Carrizo que propone a partir de los conocimientos de los saberes subalternos y de los saberes que nos hacían acordar de Boaventura, de los saberes que no son ¿qué? De las potencias, por decirlo así. Eh, pero digamos que para nosotros, o sea, como yo lo veo, es un proceso bastante fuerte, difícil, y el ejemplo más claro que veo es nosotros mismos acá como estudiantes. Si bien podemos apreciar y conocer nuestros saberes, a lo más que llegamos es que en tesis individuales podamos conocer un poco de los otros y podamos integrarlo, pero no realmente, o bueno, integrar otros saberes, pero cada uno desde su trabajo individual. Ese es el ejemplo que me deja este proceso. Esa transdisciplina como integración de saberes, oíamos, por ejemplo, a Olguita hablaba de la transdisciplina que tienen planteada en la universidad. Sin embargo, ella fue la primera que nos hizo pensar cuando la escuchamos que es un proceso bastante fuerte, que una cosa es la teoría y ya llevar esa transdisciplina a la práctica dentro del aula. Dentro del aula no, como universidad ya siempre es mucho más complejo porque esa complejidad tiene que ver con las diferentes entramados que se incluyen dentro de la misma universidad donde ella trabaja. Ahora sí los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, el día de hoy los acompaño con colaboración efectiva entre disciplinas. La multidisciplina es un enfoque que implica la cooperación de diversas disciplinas para investigar un mismo tema. Este modelo promueve la integración de perspectivas únicas de cada disciplina, facilitando una comprensión más amplia del objeto por estudiar. De pronto, algo que nos compartían mucho los autores era que se torna el tema de las disciplinas, la multidisciplina, la transdisciplina, como un tema de moda y empiezan a utilizarse malas terminologías sin realmente realizarla efectivamente y identificar sus diferencias.
las limitaciones de las multidisciplinas. Sin embargo, la multidisciplina puede resultar limitada al no generar necesariamente nuevos conocimientos, ya que cada disciplina mantiene sus propias fronteras. Esto puede condicionar una visión fragmentaria si no se complementa con enfoques interdisciplinarios o transdisciplinarios que efectivamente permitan transformar los entornos. Las multidisciplinas juntan saberes, pero sin transformar sus estructuras internas, y cada disciplina opera de forma autónoma sin cuestionar sus límites ni su lenguaje. Esto lleva a una cooperación superficial sin una verdadera articulación conceptual. La idea de la transdisciplina, digamos que es trascender esos límites, llegar a ser una visión más holística, llegar a aportar de una disciplina a la otra. No es aglomerar una cantidad de cajitas una contra la otra, sino hacer más bien esa unidad. Yo quería compartirles el día de hoy, pues, digamos, una perspectiva desde el ámbito educativo, desde los fenómenos de las instituciones educativas de educación básica, primaria y secundaria, en donde efectivamente he evidenciado que llegan como muchas cátedras, ¿no? La cátedra de la paz, la cátedra de la afrocolombianidad, ahorita la cátedra de la emocionalidad, y resulta que es como bote y bote y bote cosas, pero a los docentes dentro de las realidades institucionales nos toca empezar a ver cómo hacemos que ello lo podamos hacer transversal. Por ejemplo, los proyectos transversales también. Tenemos que hacer el proyecto transversal de educación sexual, tenemos que hacer el proyecto transversal de manejo del tiempo libre, y tenemos una mezcolanza y una cantidad de cosas que yo siento que están disciplinares y que cada quien los toma desde cada disciplina. Digamos, eso es una visión muy personal desde el análisis de los fenómenos educativos que hemos podido identificar, y son como de verdad cajitas separadas que todo mundo sabe que legalmente debemos aplicarlas, pero que realmente llegar a llevarlas a la realidad desde la disciplina de cada docente y que realmente aporte y sea transdisciplinario, eso es un reto que aún no hemos logrado comprender, y de hecho el ministerio no ha logrado, digamos que llevarlo a la realidad educativa de formas efectivas, que sí realmente sea transdisciplinar y no un montón de disciplinas separaditas. Sigue, Juan. La interdisciplina como motor de innovación. Entonces, es muy importante la colaboración entre disciplinas. La interdisciplina permite la colaboración de diversas disciplinas para abordar problemas complejos que no se limitan a un solo campo, facilitando la innovación en la generación de conocimiento. Por eso las instituciones han sido bombardeadas por una cantidad de cosas que van surgiendo socialmente, que son necesarias empezar a tratar, que son súper importantes, como la paz, que son súper importantes como el reconocimiento de las culturas afrocolombianas y también de las indígenas, y el reconocimiento de la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Pero pues es importante identificar que ese conglomerado deben generar una innovación y una construcción y una generación de conocimiento. No es solo recibir y acumular y decir ahora nos mandaron otra cosa más, sino realmente llegar a tener la percepción de cómo se pueden utilizar esas disciplinas para generar efectivamente el conocimiento que requiere nuestra sociedad. Siguiente, Juan. La flexibilidad y comprensión profunda. Esto implica que es necesario reconocer realmente lo que implica cada disciplina. Este enfoque promueve la flexibilidad en el pensamiento y la integración de diferentes metodologías, permitiendo una comprensión más rica y profunda de los fenómenos estudiados. Nosotros debemos entender también las características de las disciplinas para poder encontrar también esas puertas en las cuales nos podamos comunicar, intercomunicar con, con digamos, con los otros pareceres disciplinarios, así parezcan muy alejados, como, bueno, la literatura y la física. Según Sotolongo, comprender profundamente un fenómeno implica dejar de reducirlo a causas simples y implica dialogar con otras racionalidades, con otras formas de percibir e interpretar el mundo, e incluso si provienen, si no provienen del saber académico. Esto me lleva también a pensar
que es muy importante pensar en las poblaciones migrantes al interior de las instituciones, que es muy importante pensar en la cantidad de culturas que confluyen. Nosotros somos una institución de Sabana Centro, de pronto no tenemos tan masificado el fenómeno de población indígena, de población afro, pero sí tenemos mucha población migrante y también eso es importante reconocer y abrir esas puertas a esas identidades de cada cultura. Sigue, Juan. Creación de nuevos marcos teóricos. Las interdisciplinas no solo superan los límites de las disciplinas, sino que también fomentan la creación de nuevos marcos teóricos que requieren el conocimiento existente. Es supremamente importante, digamos que para el pensamiento complejo, la transdisciplinariedad, porque digamos que esta nueva forma de construcción o de epistemología del conocimiento hace posible que se creen nuevos marcos teóricos, hace posible que se puedan identificar nuevos postulados teóricos que son absolutamente necesarios para la actualidad de la sociedad. Como explica Rigoberto Lanz, no se trata de adaptar viejas categorías, sino de abrir el pensamiento a nuevas formas de consistencia, más éticas, más dialógicas y menos jerárquicas. Podemos abrir la puerta a identificar las interrelaciones, las cosmovisiones y las formas culturales y experiencias individuales de las poblaciones para ser más enriquecidas también las disciplinas y desde allí poder generar, identificar aportes disciplinares y llegar hacia, digamos que la meta máxima, que no es un discurso trillado, sino que el ser transdisciplinar es un trabajo bien dedicado y muy consciente y no únicamente algo que sea de moda. Continúa, Juan. Muchas gracias, compañeros. Bueno, continuamos con la transdisciplina, un enfoque integrador. Entonces encontramos aquí que pues en este planteamiento se destaca la naturaleza integradora, entendida como una nueva forma de generar conocimiento. Y es importante también aquí resaltar que se busca crear un corpus coherente que articule objetos y métodos variados, como lo manifestaba ahorita Ángela. Y digamos que es un llamado a todos nosotros que estamos en este campo educativo a construir ese saber articulado, abierto y transformador. Pero como decíamos, pues no podemos hacer esos procesos si nosotros no tenemos un conocimiento de lo que realmente son los principios de la transdisciplina y lo que el objetivo que se persigue con este cambio, ¿no? Por eso, pues es importante entender que no se trata de elegir entre ciencia o experiencia, entre razón o emoción, entre teoría o práctica, sino precisamente cómo poner en diálogo dentro de un cuerpo organizado de saberes estos espacios y estos conceptos. Em, Nosotros discutíamos, hablábamos precisamente de cómo nosotros salir conociendo sobre estos nuevos enfoques. Empezamos a hacer como un pequeño análisis en nuestras instituciones sobre experiencias significativas que de pronto antes pensábamos que realmente era un trabajo transdisciplinar o como se manifestaba en los proyectos. Pero pues llegamos a encontrar que en como en esa perspectiva o en ese deseo de los docentes hacer otro tipo de ejercicios como los proyectos de aula, pues no trascendemos de la multidisciplina y de la interdisciplina, ¿no? Y que pues veíamos como también ese documento que hacía la crítica, donde no siempre el poner en diálogo de saberes o hacer un pequeño encuentro de pronto con otros docentes donde ni siquiera podemos hallar los espacios para dialogar cada uno sobre su disciplina, sino se propone un evento y cada uno dice, bueno, desde mi área yo puedo hacer esto, desde la mía yo puedo hacer lo otro, pero no hay esa articulación como debería ser. Siguiente, Juan, por favor. Y entonces vemos el enfoque de la complejidad como paradigma transdisciplinario, donde nos invita a, primero, pues, hacer
una integración transformadora y allí se nos manifiesta que esto implica pues transformar ese pensamiento, no eliminando lo disciplinario, sino resignificar e integrar saberes pues con otras lógicas. También vemos otro aspecto y es la visión holística, que nos permite esa visión holística, pues como lo hemos visto desde otros documentos y textos abordados, que es entender el contexto completo de un fenómeno, reconocer también que en la complejidad existen unos vínculos, que no hay factores aislados, sino es importante encontrar esas relaciones y que también es importante incluir esas distintas perspectivas, saberes y niveles de análisis. Y por último encontramos corre un poquito la otra, la nutrición interdisciplinaria. Entonces, este aspecto es bien interesante y nos habla del enriquecimiento mutuo entre las disciplinas, logrando un intercambio de ideas, conceptos, métodos y lenguajes, pues sin que esto signifique mezclar saberes al azar ni perder la identidad disciplinaria, sino alimentarse de otras disciplinas para poder abordar un problema desde múltiples perspectivas o también para generar nuevos marcos de interpretación. Entonces, viendo que este proceso da lugar a nuevas comprensiones, preguntas o categorías que no habrían surgido desde una sola disciplina, nos parece importante resaltar cómo desde aquí podemos ir eh, viendo elementos importantes que podemos retomar para replantear las propuestas de investigación. Vemos que a medida que vamos avanzando en este proceso encontramos nuevas formas de aportar al proceso del proyecto de investigación. Sigue, Juan, por favor. Y por último, encontramos la evolución de lenguajes en el pensamiento disciplinario, ¿no? Y encontramos cómo esa complejidad introduce nociones que enriquecen y transforman las disciplinas, pues, digamos, desde lo clásico. Ese aspecto nos muestra que en ese contexto el lenguaje no se refiere únicamente a palabras o terminologías, sino también a formas de pensar, representar, comprender y organizar el conocimiento. Estos nuevos lenguajes son relacionales, procesuales y dinámicos. Entonces encontramos, sube Juan, por favor, siguiente. Encontramos que inicialmente hay una introducción de conceptos como caos, bifurcaciones, estructuras disipativas que evidencian el impacto de la complejidad en el pensamiento disciplinario. Siguiente, Juan. Que asimismo se plantea un desarrollo de nuevos lenguajes que permiten un entendimiento más holístico de los fenómenos y se integran las disciplinas. Y por último, hay una continuación en el enriquecimiento de las disciplinas a través de la incorporación de estos nuevos lenguajes, favoreciendo un enfoque integrador. Entonces vemos cómo todos estos conceptos nos permiten pensar los fenómenos sociales y educativos como sistemas abiertos. Gracias. Sigue. Bueno, en esta otra parte, digamos que habría un aspecto muy importante para relacionar, y es precisamente ese diálogo entre saberes que va más allá de la rigidez interdisciplinaria. Al que viene en la foto no soy yo, se parece, pero no sé. Entonces hay unos aspectos importantes, como lo que es la integración de perspectivas, ya ha sido abordado por mis compañeras, pero es importante reconocer que se permite una integración de diversas perspectivas, lo que de alguna manera hace que nosotros aprendamos a comprender las problemáticas complejas y la colaboración entre disciplinas va a ser fundamental para abordar los desafíos contemporáneos de una manera mucho más efectiva. Eso nos lleva a una visión holística del conocimiento. Entonces recordemos que es el hecho de superar la rigidez disciplinaria fomenta una visión mucho más grande, mucho más amplia, mucho más fundamental, que de alguna manera va a generar esa interconexión de problemas globales como el cambio climático, las crisis sanitarias y por lo menos aplicado en nuestro campo, en el campo de la educación, también generar soluciones efectivas a problemas locales que nos permitiría también replicar a manera macro. Importantísimo y aparece en las lecturas algo fundamental y algo que me quedó también como fruto del congreso en el que estuvimos presentes,
es la inclusión de saberes populares. Cuando decía el Congreso Internacional, todos los saberes, es precisamente que uno no debe dejar nada por fuera, porque esto no solo se limita a lo académico, sino también incluye saberes populares y experiencias cotidianas. Lo que comparten nuestras compañeras de Putumayo enriquece enormemente nuestras perspectivas, promoviendo un enfoque inclusivo que reconoce la validez de las diferentes formas de conocimiento. Entonces es algo que nosotros no podemos dejar de ninguna manera por fuera. Esto genera un enlace vital, entonces no solamente se limita a un intercambio de conocimiento académico, sino el integrar diferentes culturas y la valorización de los saberes locales. Entonces sabemos y nos damos cuenta que nuestro mundo permanece permanentemente interconectado y eso hace que de alguna manera se resuelvan los diversos saberes para abordar de alguna manera esos desafíos de manera integral. Eso tal vez es una de las riquezas, una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos en la actualidad. Eso nos lleva a algo importantísimo, crear puentes entre ciencia y creencias. Y en ese sentido, nosotros sabemos o reconocemos tres aspectos importantes que he querido resumir en un pequeño video que encontré, donde vamos a poner a prueba nuestro inglés, pero al verlo vamos a reconocer todo esto que aparece ahí, lo que es las creencias enriquecen el conocimiento. Entonces no deben ser reconocidas las creencias como un obstáculo, sino como elementos que nos van a enriquecer esa producción del conocimiento científico, donde aporta el contexto cultural y experiencias humanas que tal vez es de lo que los autores reconocen, hemos dejado muy desligado. Se desliga lo que es la cultura y se desliga lo que es la naturaleza, reconociendo que nosotros somos humanos, por lo tanto hacemos parte de esa naturaleza. Eso hace que se genere una mayor colaboración entre ciencia y las creencias, abordando los problemas complejos de una manera mucho más holística y donde se reconozcan precisamente las perspectivas diferentes que existen a nivel de la sociedad. Y eso, reconociendo también que existe una coexistencia entre lo que llamaríamos la ciencia y las creencias. Entonces, algunos autores sostienen que puede existir esa relación, esa complementariedad, donde se ofrezca una comprensión más profunda de esa realidad que nos rodea. Y pues vamos a ver este pequeño video de 1 minuto 30 segundos que nos va a situar un poco más. Para contextualizarlos, muchas veces nosotros o los detectives creen que tienen una prueba y la prueba es totalmente contundente, pero veamos este video que tal vez como complementa y sintetiza todo lo que hemos abordado como grupo hasta el momento. You're clear. Just need you to sign your paperwork and you're good to go. She claims to know nothing about Lynette's whereabouts, but Zhang has no alibi. We have her at the scene and we have motive. Once we make the arrest, we'll lean on her for Lynette's location. Start writing it up. Yeah. The video has the wrong date on the timestamp. This doesn't concern you anymore? Great. Wait, what are you talking about? That's not from yesterday. Look at the trees. The wind is blowing from south to north. Wind in the LA basin blows from the south in the summer, specifically mid-July to September. Then in late fall, winds shift in from the north, peaking in January. So that's got to be from several months ago. How do you know which way the wind is blowing? Have you even looked at your footage? You got a church. Churches face east. Okay, around the 8th century, priests started orienting their churches facing east. They said it was based off the designs for the Holy Temple in Jerusalem. But it's also possible that they wanted the sunrise behind them to make themselves appear more godlike and impressive. But that's not something we need to get into right now. All churches face east? And can't the wind change direction? Catholic churches built here in the 1800s do, so yes. And the wind was definitely blowing from the north yesterday. She's right. On both counts. Someone doctored the video. See ya. Bien, entonces como vemos, es algo que hace parte fundamental y que de todas maneras los detectives ya consideraban tener resuelto el caso,
pero aquí es donde tal vez entra en juego el tener en cuenta todas las variables y cómo las diferentes disciplinas realizan su aporte. Y doy paso entonces a Olguita. Muchas gracias. Entonces vamos con enfoques integradores y si puedes dejar solo ese, Juan, ¿me escuchan? Sí, te escucho, pero veo que hago un paréntesis. Nos dice que tiempo restante de la llamada 3 minutos 14 segundos. ¿Qué hacemos? Ah, O, yo creería que, pues, no sé, que pues sigamos adelante hasta que se bueno, termine. Bueno, vamos a hablar de estos enfoques integradores, es decir, desde la transdisciplinariedad, abordando esos problemas globales. Por ejemplo, acá hablamos del cambio climático, que es un fenómeno del planeta que también trasciende el planeta y que se ha abordado de manera fragmentada, no solo desde la ciencia, sino también desde lo político, pues anteponiendo sobre todo las posturas ideológicas y a veces ni siquiera es la ideología, igual que la pobreza. Por eso aquí se plantea que esto demanda soluciones que trasciendan las fronteras disciplinares y es enfrentar esas crisis para lo cual pues se requiere una colectividad de saberes, de colaboración, y que piensen en perspectiva, pero desde un presente, sabiendo que el problema es ya, sucede ya. Y pues que se permita una comprensión más completa de la situación. Y en relación con esto, pues Sotolongo Delgado, de tal, plantean un esfuerzo indagatorio convergente de varias disciplinas para obtener eso que ellos llaman varias cuotas de saber, que no es más que la contribución de todas las disciplinas. Digamos que un poco como, o mucho respecto a la respuesta que se debe dar frente a esa fragmentación de la ciencia y ese desconocimiento, esos saberes no reconocidos que ellos denominan ley y que han sido estigmatizados y devaluados. Entonces es contribuir, como lo dice Lance, Rigoberto, contribuir al nuevo conocimiento desde una redefinición ético-política para resignificar pues ese nuevo conocimiento, esa formación desde un triedro que él propone y es que hay que cambiar los modos de gestión del conocimiento, los modos de producción del conocimiento y los modos de formación. Es decir, lo que él plantea es que ecologicemos todos los problemas de la humanidad, que mapeemos todos y cada uno de los actores, porque cuando mapeamos, cuando conocemos todos y cada uno de los actores, estamos integrando los saberes y también construimos un solo problema. Y de esa manera podemos reconocer esos saberes y generamos eso que también hablaba Boaventura de Sousa, recordándolo un poco, y es esa justicia cognitiva, es recuperar ese conocimiento, es darle valor a ese conocimiento, a la ancestralidad, a las experiencias, a la historia, e integrarlos para analizar los problemas y plantear soluciones integradas. Respecto a la limitación de enfoques excluyentes, estos enfoques claramente limitan esa capacidad de respuesta para estos desafíos.